generamos grandes cantidades de datos cada segundo. ¿Cómo se estructura este tipo de datos e información? De manera estructurada a través de fuentes de datos tradicionales como bases de datos SQL, semiestructurada, como gestiona la mayoría de las fuentes de datos en Big Data, ya sean archivos de texto plano, XML, CSV, bases de datos no relacionales, un MongoDB, un CassandraDB, y desestructurada, lo que vimos en el slide anterior, data en video, audio, etc. ¿Y qué hacemos con todos esos datos? Estos sirven para agregación estadística, como un data warehouse, y procesamiento OLAP para análisis de datos. Un ejemplo, en estos días hemos estado mirando la importancia y el uso del análisis de los datos con el tema de la pandemia del COVID-19 al ver los informes diarios, para búsqueda de patrones y palabras clave o análisis de sentimientos, en lo que es la minería de datos y modelado estadístico, análisis predictivo, prescriptivo y descriptivo, entre otros. En el Big Data, eventualmente se generan datos nuevos constantemente. Uno de los medios más concurridos es la data generada a través de Internet. El análisis y procesamiento de estos datos no está diseñado para ser user-friendly. La parte detrás del flujo de datos. No me refiero a la visualización, que es otra fase distinta a lo que es la infraestructura en el manejo y almacenamiento de estas cantidades de información. Las diversas fuentes de datos de donde podemos obtener y migrar este flujo de datos son múltiples, a través de información generada por usuarios, de aplicativos de software, sensores, IoT, entre otros. Tenemos las 4 V's del Big Data, que son volumen, variedad, velocidad y veracidad de los datos. Miles y miles de quintillones de datos son generados cada minuto. En lo que ustedes y yo estamos hablando en estos momentos, ya se imaginarán toda la información que se está moviendo en todo el mundo. Los tipos de datos que se manejan en Big Data ya los hemos mencionado: tablas, transacciones, datos de textos, datos semiestructurados a través de grafos, redes sociales, web semántica, streaming de datos, entre otros. ¿Por qué Big Data? Por diversas razones. Este incrementa la capacidad y potencia de almacenamiento que conocemos, mejora la disponibilidad de los datos y también, muy importante, que el 90% de los datos creados en el mundo hoy en día han sido creados en los últimos 4 años. Como les decía en principio, para que esta cantidad de datos sea considerada Big Data y la misma sea transformada en valor, debe realizarse un proceso detrás de ETL. ETL significa carga, extracción y transformación de los datos. La proliferación de los datos en nuestro mundo es inmensa. Detrás de las 4 V del Big Data, antes de llegar a analizarse, tenemos actividades, conversaciones, palabras, voz, social media, búsquedas de información en buscadores, fotos, videos, sensores, entre otros. Estos serían los medios desde donde se crean los datos que obtenemos de estos, para luego pasar a un análisis. Según su finalidad y objetivo, podría ser análisis de texto, de sentimientos, reconocimiento facial, análisis de voz, movimiento, entre otros. Lo que se traduce a valor. ¿Qué hace diferente al Big Data? En la mayoría de los casos es generada automáticamente por una máquina o por un sensor embebido en un motor. Un ejemplo de esto serían los IoT, que es otra de mis conferencias. En almacenamiento, aquí se usa lo que es NoSQL, que son bases de datos no relacionales, como HBase, Cassandra, MongoDB, CouchDB, Riak, entre otras. Y vamos a ver Hadoop, que es un software utilizado en Big Data para procesar grandes cantidades de datos. Hadoop fue creado por Doug Coftin
y Mike Caffarella en 2005 fue desarrollado originalmente para soportar la distribución del proyecto del motor de búsqueda Nudge. Fue inventado en la empresa Yahoo e inspirado en los documentos GFS de Google, es decir, el sistema de archivos propio de Google, y MapReduce. Hadoop se ejecuta en hardware básico. A diferencia de otros software de almacenamiento, este tiene un bajo costo por gigabyte. Este código abierto, mantenido bajo el paraguas de Apache. Tiene capacidad para almacenar petabytes de datos en un solo clúster. Es escalable, permite añadir nodos al clúster y bien robusto, capaz de manejar la mayoría de fallos del hardware. Aquí vemos a Doug Coftin de los precursores de Hadoop, y lo del elefantito amarillo es porque él no tenía idea cómo llamarle el software en sus inicios, y en su casa se tropezó con el elefantito de juguete de su hijo. Ya ustedes saben el final de la historia de por qué le llamó así. Hadoop es muy diferente a un sistema de una máquina única, lo que le llaman standalone, al tener múltiples nodos para almacenar y procesar los datos. Hadoop puede recuperarse automáticamente ante una falla de uno de sus nodos. Tiene su propio sistema de archivos llamado HDFS. Les voy a mostrar un ejemplo en breve de cómo funciona. Dentro del clúster de Hadoop tiene sus propias aplicaciones y framework para realizar las tareas necesarias en su sistema, como por ejemplo MapReduce, que sirve para procesamiento de grandes cantidades de datos en paralelo, Hive, que para ejecutar SQL, Spark, para programar con paralelismo y tolerancia a fallos, entre otros. Como les decía, una de las ventajas de este sistema es que si se cae, por ejemplo, el nodo 1, es transparente para los usuarios, de manera que automáticamente entran en funcionamiento los demás nodos del sistema y puede escalar horizontalmente, lo que permite asegurar la disponibilidad de los datos ante fallas del sistema. El cliente copia los datos o archivos al primer nodo y automáticamente pasan al segundo data node. Luego, el segundo nodo pasa una réplica del mismo archivo al tercer nodo y los bloques son copiados 3 veces. A esto es lo que se le llama replicación de datos. Si falla el sistema, entran en circulación los nodos secundarios. Esta es una de las ventajas que tiene Hadoop ante un failover de datos. Aquí les muestro parte del ecosistema de Hadoop, Apache Ambari, que es el administrador web de los recursos utilizados por Hadoop, Flume, Zookeeper, Peak para procesamiento de palabras, Spark para desarrollo, HBase como motor de bases de datos, entre otros. Parte del ecosistema Hadoop. Si desean practicar un poco con Hadoop, pueden descargar un sandbox desde su página web colocando en el buscador Hortonworks Hadoop Sandbox. Yo ahora les voy a mostrar brevemente un pequeño ejercicio de cómo se ven los datos en Hadoop en vivo. Permítanme un momento, por favor. Déjenme pasarme a la máquina en donde tengo instalado el servidor. Primero voy a mostrarte cómo iniciar sesión a Hadoop haciendo SSH y luego colocaré un archivo en el sistema de archivos de Hadoop, HDFS. En este caso estoy utilizando una máquina virtual de Windows 10 montada en la nube en Azure con un entorno virtualizado con Vagrant y VirtualBox. Voy a hacer SSH al nodo 1, en donde tengo instalado el nodo maestro de Hadoop. Luego voy a acceder a HDFS, que es el sistema de archivos de Hadoop. Aquí estamos logueados como HDFS. Ahora vamos a crear el directorio en donde vamos a colocar el archivo que les voy a mostrar de ejemplo. Ahora verificamos los permisos para asegurarme que mi usuario pueda acceder al folder.
Posteriormente consultaré el directorio en donde tengo el archivo que quiero cargar al sistema de archivos. Está vacío porque aún no he colocado el archivo. Paso al directorio pgrand /data porque es en donde estoy logueado en el contenedor. Pues aquí tenemos el archivo que yo quiero trabajar, es este, salarios.csv. Lo voy a cargar desde mi laptop a HDFS. Para esto hago un Hadoop fs -put la ruta pgrand, el nombre del archivo salarios.csv, archivo a cargar. Aquí estoy diciéndole a Hadoop que me cargue salarios.csv bajo el mismo nombre a su sistema de archivos. Ahora que se ha cargado el CSV a HDFS, vamos a verificar la información del archivo y qué tan grande es. Le damos un ls -ahl, la ruta pgrand data salarios.csv. Solamente tiene 16 megabytes. 16 megabytes no es suficiente para que el sistema lo tenga en más de un bloque. Así que vamos a verificar con el comando fsck para user pgrand salarios. Muy bien, chicos, si se fijan donde dice aquí en total blocks, aquí vemos solamente un bloque. Aquí en esta parte solamente tenemos un bloque del archivo. Lo que vamos a hacer ahora es a dividir este bloque en varios bloques del mismo archivo. Hacemos un Hadoop fs espacio -d mayúscula tfs punto block size igual a 1 mega espacio -put en la ruta que queremos colocar el archivo, que sería en este caso salarios.csv. Lo vamos a nombrar como salarios2.csv. Ahora lo que vamos a ver es el mismo archivo dividido en bloques. Si ejecutamos hdfs espacio fsck user salarios 2. Vemos ahora que está dividido en 16 bloques, porque anteriormente le especificamos a Hadoop que el tamaño del bloque sería de 1 megabyte y estos fueron divididos en 16 bloques. Estos 16 bloques fueron cargados y replicados a los otros dos nodos de Hadoop. Fíjense donde dice Default Replication Factor, aquí es 3.
También donde dice Average Block Replication fue replicado 3 veces. Los data nodes solamente están capturando la metadata. Si quieres ver los archivos, ubicación y los bloques del archivo en los data nodes, hacemos HDFS, SSK, para salarios 2.sv menos files menos locations menos blocks. Aquí tenemos de 0 a 16 la ubicación de todos los bloques. En el primer bloque tenemos lo que es el ID del bloque. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos el primer bloque. Acá el segundo, tercero, y así sucesivamente. La longitud, en este caso cada bloque tiene 1 megabyte. Se está replicando 3 veces y está almacenado en el primer nodo. Lo podemos ver acá en donde está la IP. Aquí está el primer nodo, el segundo nodo y así sucesivamente. Ahora que la data está en HDFS, podemos utilizarla. Vamos a ver cómo la data dividida está almacenada en la carpeta. Buscamos por el nombre del bloque para el nodo 1. Hacemos un sudo find barra Hadoop barra HDFS espacio menos name. Colocamos el nombre del bloque. Vamos a ubicar el primero. Voy a tomar este. Para este bloque, veamos ahora qué contiene este archivo. Aquí tenemos la metadata y el archivo. Bien, aquí vemos toda la información o parte de la información que contiene el archivo más bien. Esto es donde comienza el archivo y el final del mismo. Si le doy a End y a Home, con su respectiva data. En los demás archivos que les mostré de los otros bloques están las demás partes de los datos, todos replicados en cada uno de los demás nodos. Todo esto que hicimos también se puede hacer en la parte gráfica, acá, en Ambari, que es el administrador del rendimiento de los recursos en el servidor de Hadoop, en donde podemos monitorear el performance, espacio consumido, usuarios, directorios, programas del clúster, etc. Hasta aquí llegó el demo en Hadoop. Ahora pasaré a la segunda parte de mi masterclass en R.